Bendiciones, mis amados. Qué bueno volver a estar con ustedes. Estamos hablando de actitud, algo que es preeminente. Hay cosas que en la vida pueden ser importantes, otras urgentes y otras lo más importante para hacer sobre lo urgente. Y esa es la determinación. De nada sirve que tú creas algo si no tienes la determinación de caminar por lo que tú estás creyendo. Por eso es que la determinación conlleva tener una actitud firme, sin variación, determinados a hacer lo que nos hemos propuesto alcanzar y lograr. La gran dificultad que tenemos para emplear la actitud en la fe es que tenemos que tomar una decisión por hacer cosas que posiblemente ni las oigamos, ni las veamos, ni las acabemos de entender. Por eso es que la actitud en la fe da como movimiento las cosas sobrenaturales, poder ver la gracia y la bendición de Dios. Y así como en una pareja o en una familia, con los hijos, con los parientes, o cuando estás en un trabajo, las actitudes que tú tomes respecto de las personas que te rodean van a empezar cuando tú empieces a entender que el mundo a tu alrededor no va a cambiar para tu beneficio, sino que tú tienes que cambiar para que el mundo cambie a tu alrededor. La mayoría de las comunicaciones en las relaciones de pareja, que son las más normales entre nosotros los humanos, son malas porque nosotros estamos esperando y demandando más de cambio de la pareja que de nosotros. No somos ofertantes del cambio, sino que deseamos que la otra persona cambie hacia nosotros. Ahí no hay una actitud. Una actitud conlleva el hacer algo que no hemos hecho antes, porque tener una actitud con lo que hemos hecho antes no es cambio. Es repetir la forma que siempre hemos hecho y la que posiblemente nunca nos ha dado resultado. Las actitudes en la fe son de cambio porque nuestro Dios todos los días tiene misericordias nuevas. Nuestra actitud tiene que estar encaminada a la fidelidad de Dios, a movernos con la mano de Dios, a movernos en Él, a movernos en lo que Él hizo. Entonces, la actitud que estamos enseñados a manejar en nuestras relaciones interpersonales para trabajar con Dios tiene una limitante. Tú no ves a Dios. Posiblemente muy pocas veces les puedes oír y menos poder ver lo que Él te quiere mostrar con lo que te dice. Entonces la actitud se hace muy difícil en cuanto a yo voy a entregar mi manera de ser y mi comportamiento para que sea moldado en una nueva manera de pensar según Dios quiere. Por eso aquel que no puede escuchar y ver en la promesa la actitud de Dios no puede cambiar. Ese siempre estará viviendo de promesas. Pero aquel que puede ver en la actitud el corazón de Dios, ese es fácil que se entregue para que el Señor haga en él lo que tiene planeado hacer. Cuando el apóstol Pablo nos hablaba ahí en Romanos capítulo 12, en el versículo 2, de transformando la manera de pensar, lo que nos está llevando es que cuando nosotros pensemos, tengamos una manera diferente de actuar, de comportarnos, a como siempre la hemos hecho. Y él argumenta que la gracia de Dios, la que se nos ha dado, es la que va a hacer efecto que esto suceda. Dice, porque en virtud de la gracia, o sea, en virtud del poder que tiene la gracia, que es el favor de Dios en nuestras vidas,
que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido en cada uno. Aquí el apóstol Pablo está colocando el dedo en la llaga. Cuando está hablando de que no debemos de pensar más alto, más elevado de lo que realmente pensamos que somos o creemos que valemos, una cosa es creer cuánto valgo para Dios y una cosa es creernos delante de los demás que valemos más que los demás, que no necesitamos escuchar de ellos, que no necesitamos aprender y menos crecer de ellos, porque nosotros somos la última Coca-Cola fría del desierto y no la sabemos toda. En ese momento tú tienes una actitud que es contraria al progreso. Es aquel que se encierra en sí mismo, como dice, creo que es Proverbios capítulo 18. Vamos a ver si estoy en lo correcto. Sí. Dice que el que vive aislado busca su propio deseo. Estoy lleno de Biblia de las Américas. El que vive aislado busca su propio deseo. ¿Por qué? Porque se aísla de todo el mundo para no poder cambiar su actitud, sino que él desea que los demás se acomoden a él. Es aquel que pasa toda la vida disgustado con todo el mundo y el día que en medio encuentra otro enfermo igual a él, dice, hay química entre los dos. No, es que se juntó la uña con la mugre. Ese es el problema que hay. ¿Ya? Personas que solamente están pensando en ellos mismos y que todo el mundo gira alrededor de ellos. Ese no tiene actitud. Como no tiene actitud hacia la vida para buscar no lo de él, sino lo de los demás, pues cuando llega al Evangelio, él piensa que su egocentrismo, esa actitud que solamente lo mueve para el beneficio de él, sin importar lo que los demás tengan que pasar, o si los tenga que aplastar pasando por encima de ellos, ese jamás se podrá mover en fe. Porque para moverse en la fe hay que empezar por saber que no es nuestra, que la fe es de Dios, que es un vehículo que Él nos da para poder llegar a Él a través de una oración eficaz, certera, que un justo, justificado por Él, hace para poder entender y conocer como yo soy conocido por Dios, porque el día que yo me conozca como Dios me conoce, he alcanzado mi mayor valor, mi mayor tesoro. Entonces dice, el que vive aislado busca su propio deseo, egocéntrico. Contra todo consejo se encoleriza. ¡Wow! Esta palabra sí que es tremenda. Dice que contra todo consejo se encoleriza, se revela, se opone. Eso es lo que hace que una persona no pueda tener un cambio en su actitud. Cuando la persona está predispuesta, tan pronto le dicen algo, no sé si tú conoces a alguien, a lo mejor yo soy el único que conozca personas así, que tú les vas a hablar e inmediatamente te responden, ya están armados para la defensiva. Esos no tienen pistolas, eso lo que tienen es morteros y helicópteros de combate, aviones supersónicos en esa mente, porque tienen las palabras ya preparadas y listas. Tú dices algo y ¡pum! Salen pero a darte candela, sin que tú ni siquiera hayas podido enumerar, mencionar lo que tú les quieres decir. Pero tan pronto tú empiezas, ellos que tienen una mente persuasiva de que todo mundo los quiere atacar, su percepción en los sentidos está manejada por un ente interior que lo hace defender de todo mundo, y la mayoría del mundo de estas personas es aislamiento. Se aíslan por completo de todo el mundo. No desean participar colectivamente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ellos no quieren ser el punto del juicio o la crítica. No están dados para que alguien
puedas decirle, oye, mira, yo pienso que lo que tú estás haciendo es mal. No se quieren exponer ni a la persona y menos a que en público se lea una escritura en donde la palabra de Dios te confronte, y si vas y estás en una reunión con muchos conocidos, todo el mundo sepa que ese eres tú, que la fotografía que se está leyendo en el principio de Dios eres tú. Gente que vive preparada para defenderse. Siempre que tú dices algo, ellos ya tienen una respuesta contraria y te dan 1000 razones por las cuales es como ellos dicen, aunque no sea así. Estas son las personas que su actitud siempre va a ser de pérdida. Siempre. Porque esa actitud preparada, pensando lo que tú eres por encima de todo lo demás, pensando que lo que, de la manera como tú te guías, es la manera real, es la manera confiable, es la manera certera, pues no le da la oportunidad a Dios de que Él siembra en tu corazón las cosas que Dios quiere, que tú dispongas un ánimo, una actitud. Por eso es que una fe sin actitud hacia Dios no es provechosa. Se queda en religión, se queda en conocimiento. Por eso hay tanta iglesia del Señor que ha partido con Él, y cuando hablo iglesia está hablando de ti y de mí, que no han podido conocer la gloria de Dios. Siempre en todos los años de su vida se acostumbraron solamente a lo que para ellos fueron historietas. Le repitieron el sermón de Moisés saliendo de Egipto 40 años. Se conocieron la historia de Josué otros 40. Lo de David, lo de Salomón, lo de Daniel. Pero jamás en sus vidas hubo una pronunciación del poder del Espíritu de Dios. Porque su actitud siempre caminó con el hombre viejo. No transformó su manera de vivir, siempre pensó más elevado que los pensamientos de Dios. Nunca le dio oportunidad a que los pensamientos de Dios le cambiaran su actitud, porque se negó a entregar sus yo. Entonces, como siempre era yo, le pasó esto, que dice aquí el proverbista. El que vive aislado busca su propio deseo, es el egocéntrico. Contra todo consejo se encoeriza. El necio no se deleita en la prudencia, sino en revelar su corazón. Cuando tú miras a una persona que no quiere aprender, es porque no quiere cambiar. Y si no quiere cambiar, no tiene actitud para ir hacia ese cambio. ¿Cómo una persona que está recibiendo tanta palabra por tanto tiempo del Señor y que va a la iglesia por tantos años, todavía preserva la actitud del hombre viejo? ¿Por qué no ha pasado que la palabra, así como ha hecho cambios en otras personas, en él no los ha hecho? Porque él no permite ser enseñado por el Dios y seguir eso, porque la actitud es la determinación que tomamos a hacer un cambio. Una persona puede odiar a otra persona y un día toma la determinación de que lo va a perdonar, y lo primero que hace es él mismo alentarse de que el estado en que está trayendo sufrimiento y enfermedad o destrozo familiar, y entonces él mismo se alienta para que la actitud tenga la fuerza de poder ir, humillarse, pedir perdón, colocar el orgullo por el piso, de reconocer yo tuve el error, o no ir allí y decir no, tú tuviste el error, pero yo te vengo a perdonar. Esa es una actitud falsa. La actitud verdadera es ir a arreglar las cosas, ir al cambio. Por eso es que la fe no funciona en ellos, porque no tiene una actitud de cambio. La fe está hecha para darnos una actitud de cambio en nuestra manera de pensar, de decir, de hablar y de hacer. Por eso es que el apóstol hablaba de la gracia de Dios, que era poderosa y que nos había sido dada a través de la fe.
porque sin ella va a ser imposible que nosotros agrademos a Dios, y vamos a agradar a Dios cuando estemos con una actitud hacia Dios de que Él es real, de que Él existe, de que Él desea estar conmigo más de lo que yo pudiera desear estar con Él. ¿Qué es lo que hace que muchas personas estén en la iglesia y lleven tantos años y no conozcan la economía de Dios? Porque ellos piensan que a Dios se le puede comprar un milagro, porque ellos piensan que a Dios le puede comprar un favor. Y están en la iglesia y están dando y cantan salmitos y alaban y diezman y ofrendan, pero su vida económica es igual. ¿Por qué? Por esta misma razón. Porque no se deleitan en la prudencia, en el aprender, sino que solo en revelar su corazón. Cuando habla de solo revelar su corazón, está hablando de personas que solo les importa presumir su propia opinión con sus razones, sin saber o reconocer si tienen el valor delante de los ojos de Dios. Yo compartía ahora días que dentro de la economía de Dios, la gente piensa, si yo doy el 10%, Dios dijo en su palabra que Él me iba a bendecir. Y yo sé que lo que te voy a decir te va a romper la cabeza, te va a volar la tapa de los sesos. Sí, contigo. La promesa dice, porque en Malaquías se empieza cuando el pueblo de Dios no está honrando a Dios como Padre, y le están llevando lo tuerto, lo malo, lo cojo, lo malo. No están dándole a Dios la valía, el valor que Dios tiene. Entonces, lo que es de Dios se lo están dejando para ellos, y a Dios le llevan lo que no tiene valor, como si lo que llevaran reemplazara lo que Dios está pidiendo. Entonces él le dice que por qué no va a su príncipe, a su rey, y le lleva eso a ver qué dice. Así cuando él ve al animal cojo, tuerto, ciego, flaco, lo va a aceptar como un buen sacrificio de honra. Entonces Dios dice, me han estado robando mi honra, no me han estado valorando como de verdad yo soy. Eso es lo que comprende todo Malaquías. Por eso él dice, traed ahora el verdadero diezmo, la verdadera ofrenda a mi casa, a donde hay que darle la honra a Dios. Pero la gente se afinca en Malaquías 3:10 como si eso fuera el nombre de un insecticida, que dice que mata plagas y que mata al devorador. No. Cuando nosotros no entendamos las promesas, vamos a tener una actitud equivocada. Él va a detener todas esas cosas y te va a abrir las puertas de los cielos, porque tú en tu ofrenda, en tu diezmo, no es el %, así es el 20 o el 30, ¿ya? Es la actitud que tú tienes para honrar a Dios. Cuando las personas no entienden que es la actitud la que va a mover la mano de Dios, piensan que pagando el diezmo, Dios les va a devolver 100 veces más o los va a proteger. Y cuando yo voy a muchas congregaciones, yo investigo. Y hay gente que se queja de que diezma y diezma y le está yendo mal. Y otros diezman y les va súper bien. ¿Cuál es la diferencia entre el uno y el otro? Si ambos están diezmando. Es la misma ofrenda que presentó Abel y que presentó Caín. Génesis 4:4. Abel presentó una ofrenda pensando en Dios, en lo que le agradaba a Dios. Profeta, ¿y usted por qué dice eso? Bueno, si tú miras Génesis 4:4, él no solamente presentó lo primero, lo mejor, lo más gordo,
sino que él sabía que al Señor lo que le interesaba de la ofrenda, lo que iba a alegrar el corazón de Dios, era que él le diera la grosura del animal. Tenía que matarlo, tenía que descuartizarlo, tenía que lavarlo, tenía que prepararlo, tenía que hacer una cantidad de cosas para poder sacar de dentro del animal la grosura. Los riñones, el hígado, lo que se llama el óvulo o el colon, y él tenía que preparar eso sin dejar romper las bolsas del sebo que contiene y que forra esos órganos para que se puedan mover sin romperse uno con otro, y tenía que presentarlos a Dios. Ahí estamos hablando de preparar algo con dedicación, algo que te lleva tiempo, algo que te lleva atención. Había una actitud de agradar a Dios. Caín fue y le puso también lo primero, sí, pero se lo puso ahí. ¿Qué dijo el Señor? Si lo hubieras hecho bien, el pecado no te estaría codiciando. La actitud es lo que en toda la Biblia mueve la fe. ¿Por qué la mujer que vio las blancas hizo que el Señor, estando mirando para el piso, levantara los ojos? Bueno, el padre vio todo lo que la viuda hizo. Cuando ella iba a ir al templo para pedirle a Dios sobre la palabra que había prometido, sobre las viudas, el huérfano y el extranjero, ella sabía que no se podía presentar en el templo sin una ofrenda para demostrarle a Dios que ella estaba interesada en el Dios que suplía, no en la suplición. Es que ese es el error de la economía de Dios. Por eso hay una actitud equivocada para dar. Por eso te cuesta dar. Por eso te cuesta agradar a Dios con la ofrenda. Y por eso te es fácil robar a Dios, porque piensas que no te mira, no te sabe. Y aunque Él, delante de Él estamos desnudos. Lo que mueve el corazón de Dios es la actitud, en la oración, en la petición, en lo que hagas para Dios, en cómo tú mires la palabra fiel del Señor, cómo tú mires la resurrección, la sabiduría de Dios. ¿Por qué la sabiduría va a ser rico y próspero al hombre? Porque es la actitud que tú encuentras en hacer la palabra, que es el conocimiento, lo que te da la sabiduría efectiva, por cuanto tú te mueves. Recuerda que la actitud es una acción que se genera en donde tú transportas todo tu ser a que haga algo que en tu voluntad se decidió que era lo que había que hacer. Hemos hablado en los capítulos anteriores que tú puedes decidir hacerlo mal, no hacerlo, hacerlo bien, hacerlo con pereza, hacerlo con desgano, hacerlo con motivación, hacerlo por aparentar, hacerlo por quedar bien, hacerlo por el que dirán, pero nada de eso sirve. Tú tienes que hacerlo para Dios. Si tú no oras para hablar con Dios y no para pedir, estás orando mal. Sí, pero es que la palabra dice que sean presentadas todas mis peticiones delante del Señor con súplica, con ruego y con acción de gracias. Luego yo voy allí como una metralleta, le presento lo que Dios quiero que Dios haga, ¿ya? Le digo, Señor, te suplico, te ruego que lo hagas, y te doy gracias porque está hecho. ¡Ja, ja, ja! Mira, a Dios no le mueve sino la actitud del corazón del hombre. Empieza por la justificación primaria de la fe. Abraham tuvo que tener una actitud de agradar a Dios, aunque tuviera que ir a sacrificar su único hijo. El único hijo nacido bajo la voluntad de Dios. Cuando Isaac, su amado, el que había añorado tanto tiempo, le fue pedido, lo que se está calificando a Abraham a sí mismo, y lo que el ángel dice, ahora sé que temes a Dios, porque el ángel no tenía por qué saberlo, lo sabe Dios.
es la actitud de Abraham hacia Dios. Todo lo que las promesas dicen lo vamos a conseguir por una actitud hacia lo que la promesa dice. Por eso es que no se hacen logros en el pueblo de Dios, porque piensan que se puede comprar un favor con un diezmo o una ofrenda. No, Señor. Es la actitud con que tú lo ves. Yo a veces miro cuando la gente coloca sus ofrendas. Van allí como si eso no tuviera ninguna importancia, como si de verdad fuera como los ricos que estaban echando como en el tiempo de la viuda. La viuda se preparó todo el día, buscó por toda su casa, la puso patas arriba, no tenía harina, no tenía aceite, no tenía nada que dar. Y de pronto encontró 2 blancas, que en la tabla de medidas de ese tiempo no figura. Figura en los libros históricos como para dar una connotación de cuánto podría ser el valor. Pero ella era lo único que tenía para dar. Y en cambio había gente que estaba dando lo que te expliqué. Estaba dando para ser visto. Estaba dando lo que sobró, después de haber hecho todo. Estaba dando por dar. Estaba dando por comprar un milagro para el Señor, pero no lo estaban dando con la actitud de Dios. La persona que no puede reconocer que el trabajo que tiene, que la habilidad que tiene para desempeñar ese trabajo, la sabiduría, el fruto que causa lo que él hace, el dinero que recibe cada semana o cada quincena, o las utilidades que le dan su empresa, no provienen de bendición de Dios, su actitud es errada para dar, porque ese no agradece que es Dios el que le da el pan en su mesa y el que cubre todos sus gastos. Aunque él ore y dé gracias a Dios por ello, en el fondo son palabras de dientes para afuera. Esos son los que tienen una actitud por dentro reservada, pero que por fuera quieren exteriorizar, mostrar que no es así. Y se muestran como dadivosos, como generosos, pero en la displicencia de cómo dan su ofrenda, cómo la colocan, la diligencia que tienen para hacerla, la prontitud, el gozo, el placer de saborear, poder irle a dar un regalo a Dios, así como seleccionamos el regalo para nuestro aniversario, para nuestro hijo, para el cumpleaños de fulano. A veces nos preocupamos más por el regalo de sutano que nos cuesta 70, 80, 100, 200 dólares, 1000, no sé cuánto te puede costar. Y preparar el papel, preparar la tarjeta, ir a gastar tiempo buscando una tarjeta que tenga la dedicatoria que se acomode a lo que yo pienso de esa persona, buscar el mejor moño, hacer el mejor regalo, el mejor empaque, presentarnos con alegría para ver el gesto, el que esa persona nos va a presentar cuando le entreguemos el presente. Queremos ver su actitud. Ahora, ¿te has preguntado hacer todo lo mismo para ver la sonrisa de Dios? ¿Para ver la alegría de los ojos de Dios? ¿Para ver las manos empoderadas de mi Señor diciendo, bárbaro, este es mi hijo, esta es mi hija, mira cómo se esmeró para darme? ¿Por qué? Porque lo hizo con actitud. Pero cuando tú piensas más elevado de ti que de Dios, jamás, óyelo bien, jamás tu fe va a tener actitud de conquista. Tu fe para ti va a ser solo conocimiento. Llevarás 10 años en la iglesia, 10 años perdidos. Llevarás 20 años en la iglesia, 20 años perdidos. Todo el tiempo de tu vida, si no hay actitud para Dios, estás perdiendo el año. Pero ya me dijeron que el tiempo se acabó, así que seguiremos en el próximo clip. Y yo sé que esto tiene que cambiar nuestra manera de pensar, de ver y caminar hacia Dios. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.